Bien, buenas noches, amigos, compañeros y hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, de los hermanos, compañeros de la ciudad de Barranquilla. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado únicamente para los tiempos del fin, porque esta enseñanza es muy sagrada, nunca se puede entregar públicamente sino a partir de 1950, cuando la humanidad fue juzgada, fue condenada al abismo, pero como dicen las profecías en las Sagradas Escrituras, se alargarán los tiempos para entregar la enseñanza y será divulgado el Evangelio del Reino a todas las naciones y después vendrá el fin. Estamos en el fin de los tiempos, estamos en la segunda parte del Kali Yuga. Estamos en el apaga y vámonos, estamos en el gran Armagedón, donde todas las potencias y las grandes se están armando para la guerra. Nadie quiere hablar de la paz, problema difícil, pero forma parte pues de los tiempos del fin. De los tiempos del fin es un programa kármico, cíclico, de recurrencia que se cumple. Es difícil de trascender por una humanidad inconsciente, que es la que reina en el planeta Tierra en estos momentos. Estamos hablando pues de los 5 cilindros de la máquina humana. Hemos dicho y que quede bien claro, que el cuerpo físico es desconocido casi que totalmente. La ciencia no lo conoce, conoce formalmente, porque realmente la realidad del cuerpo físico es el cuerpo vital. Y el cuerpo vital pertenece a otra dimensión y es desconocido por la ciencia materialista. Y en ese cuerpo vital se encuentran 5 cilindros o centros de energía a través de los cuales se manifiestan en los seres humanos los pensamientos, los sentimientos, los movimientos, los instintos y las funciones sexuales. Y decíamos pues que cada cilindro está constituido por determinada cantidad de valores vitales llamados, de átomos vitales llamados Bobby-Caldenos, que determinan la fuerza y la capacidad de ese cilindro durante esta vida. Y esos cilindros, ese cuerpo vital obedece a un diseño que viene kármico, está relacionado con nuestro comportamiento en vidas anteriores, en la vida anterior, por aquello de lo que uno siembra, eso recoge. Entonces, eso determina un cuerpo vital en determinadas condiciones que viene a ser la contraparte vital y la parte real del cuerpo físico. Que quede bien claro, un cuerpo físico con cuerpo vital, sin cuerpo vital está muerto. La parte real del cuerpo físico es la parte espiritual, es la que viene de Dios, es la parte vital. Y después viene el alma, o la parte física, esa nos la dan nuestros padres, de acuerdo con una herencia genética, con el padre que uno se merece, con la madre que se merece, con la situación económica que uno se merece, con la salud que se merece y con el campo de amor que se merece de acuerdo como se comportó en vidas anteriores, porque está escrito y así es, que lo que el hombre siembra, eso recoge. Eso se llama ya la ley del karma y la ley del dharma, son dos aspectos de la balanza. Entonces, cada cilindro está constituido por átomos vitales. Y los cilindros no son iguales en todos los seres humanos. Porque una persona que en la vida anterior destruye el centro motor, esa persona viene con un centro motor destruido para la próxima existencia, como lo vamos a ver en la conferencia del día de hoy del centro motor.
Y una persona que destruye el centro intelectual por abuso de estudio, por masturbación, por drogas, etcétera, vendrá con problemas, con grados de idiotez o de falta de comprensión razonativa, etcétera, por ley del Dharma y del karma, por ley de lo que dice el Cristo en sus palabras. Lo que el hombre siembra, eso mismo va a recoger, y eso es terriblemente. Entonces, cada cilindro tiene una constitución de átomos vitales de acuerdo al comportamiento y a la persona, cómo hizo el cuidado, la comprensión y el manejo de esos 5 cilindros en la vida anterior. Y es por eso hay necesidad de conocer estas enseñanzas, no solamente de conocerlas, sino de comprobarlas, porque en el campo espiritual la única forma de saber es comprobar, y esto es metafísico, esto es espiritual. El mundo tiene una frontera que se llama la tercera dimensión, y entonces esto vuelve a la humanidad está encerrada, está en una cárcel que se llama materia, de 3 dimensiones, y eso ha creado un burdo materialismo, y la ciencia se ha procesado dentro de un materialismo, se llama la ciencia del anticristo, que está destruyendo a la humanidad con sus inventos diabólicos. Y repito, entonces hay una frontera entre la tercera y la cuarta dimensión. Esa frontera es la glándula pineal, pero esa glándula pineal ha venido siendo calcificada con componentes, por ejemplo, como el flúor, con los metales pesados. Ustedes saben de dónde viene, etcétera, etcétera. Y esa calcificación, entonces nos aísla más dentro de este mundo materialista. Por eso nosotros, los discípulos sinceros de la Gnosis, tenemos conciencia de lo que debemos comer. Porque ahora hay carnes sintéticas que le van a echar a las carnes sintéticas y a las otras le echan una cantidad de cosas, etcétera, que tenemos que aprender a comer, tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a pensar, tenemos que conocernos a sí mismos. Única forma de adquirir una sabiduría que es espiritual. Y esa sabiduría espiritual nos va a permitir vivir dentro de un mundo materialista, convivir con este mundo materialista en estos tiempos de fin, que no es que sea muy difícil, porque estamos rodeados de unas fuerzas negativas en todos los sentidos de la palabra. Pues vamos a hablar entonces, ya hablamos del centro intelectual, vamos a hablar hoy del centro motor. Este centro motor se encuentra situado en la parte vital, en el cuerpo vital, en la parte superior de la columna vertebral, y está relacionado con todo lo que se nos dio para el movimiento, para lo que uno necesita para el movimiento. Desafortunadamente, por culpa de nuestros defectos, es utilizado en una forma negativa. Por ejemplo, en el deporte brutal o en el deporte que se abusa de cualquier deporte en el cual, sobre todo en los deportes brutales, en los cuales está en juego hasta la misma vida del deportista. Un deporte sin control, pues, es un ladrón de nuestra propia existencia, pero si es una competencia, ¿cómo va a haber control en el deporte? Vamos a tratar de comprender esto en el día de hoy. O sea, el ejercicio es saludable, pero la competencia ya es otra cosa. Vamos, o sea, el deporte se practica con espíritu de competencia. Entonces hay un exceso, hay una por gloria terrenal, por dinero, etcétera, por vanidad. Se tratan de conquistar títulos, etcétera. Entonces, este exceso de actividad va degradando la parte vital, va destruyendo el centro motor y va trayendo consecuencias físicas y kármicas en la vida del ser humano. Vamos a comprender. Esto del deporte es un invento, esto fue creado en la edad de hierro, en la edad de oro, allá, que fue la primera edad, que fue allá en el Tíbet, en el Asia, y el deporte. En la edad de plata tampoco existía el deporte. En la antigua Grecia no existía el deporte. Ya al final de la antigua Grecia, cuando ya va comenzando la edad de hierro, cuando comienzan a ser perseguidos los iniciados, cuando fue envenenado Sócrates, que estaba, ¿no?, desinformando a la juventud
cuando fue perseguido Pitágoras, etcétera, ya comenzó la persecución a las escuelas místicas y espirituales y entramos en una pavorosa edad de hierro. Y en esa pavorosa edad de hierro fue cuando comenzó, en esa época, la edad de hierro, cuando comenzó el deporte en esos famosos Juegos Olímpicos. Después apareció el fútbol, que fue un señor que se puso a patar bola y partió una vitrina y después hicieron un balón. Entonces eso, el fútbol nació en Inglaterra y así han sido todos los deportes, pero dentro de una sociedad consciente, de valores conscientes. De iniciado, el deporte no existe, es un espíritu de competencia. Voy a tratar de que ustedes me comprendan. Por ejemplo, yo tenía una bicicleta de carrera, se la compré de paso a un deportista. Entonces yo iba aquí por la Urbacaya, en esa época por aquí había mucho tráfico y salía pues a dar mi vuelta y un día vi a otra persona que iba en otra bicicleta. Entonces un defecto me dijo, dale duro para que él vea lo que es el verdadero ciclismo. Pero yo me observé ese defecto de la competencia y dije, ¿por qué tengo que darle duro? Él va por allá, yo voy por acá, ese es problema mío. Ahora ya estoy viendo la naturaleza, estoy respirando aire puro. Miraba, porque era una naturaleza muy bonita que había en esos tiempos, esos tiempos por acá. Ahí me sorprendí en lo que era el deporte. Ahora, otra vez, porque una vez aquí en la noche uno vive de la enseñanza del Padre, porque el Padre es el que es el Cristo dentro de uno de nosotros. Dice la Biblia, el Cristo es el único instructor del mundo. Ese Cristo nos va instruyendo a nosotros y el Padre interno. Entonces, una vez cuando yo estudiaba en la universidad, hacía como cuarto semestre, que fue en la época, conocí afortunadamente la Gnosis. Entonces, en la cancha de la universidad estaban jugando un partido de fútbol, dos, dos equipos, la universidad. Entonces, me puse a ver el partido, pero le pregunté a mi Dios interno, a mi Padre interno, le pregunté, ¿yo debo estar viendo este partido? Entonces el Padre intuitivamente me dijo, concéntrate en un solo jugador y fíjate lo que hace. Entonces me concentré en un solo jugador, creo que era un defensa y corría para allá y corría para acá y corría para allá. Entonces, ese jugador está dormido y los otros 11 10 están dormidos. Entonces yo voy a identificar con un juego de dormidos. Entonces yo de esa época comprendí lo que era la realidad del deporte en varias formas, las voy comprendiendo. Entonces, porque yo, como uno está joven, etcétera, vive dentro de un mundo mecánico, era aficionado y era fanático de los deportes. Pero cuando ya uno entra a la noche y entra a desarrollar sabiduría, es espiritual, que pertenece al hemisferio derecho, para aprender a manejar el hemisferio izquierdo, que es la que nos da la sabiduría del mundo materia, una sabiduría que está deformada. Entonces uno aquí va entrando en el mundo de la gran sabiduría, en el mundo del gran conocimiento, en el mundo de las grandes verdades, en todos los sentidos de la palabra, de la ciencia, de la psicología, de la sexología, es una sabiduría inmensa, porque es la sabiduría de los dioses, pero que tenemos que desarrollar lo que se llama, dice el maestro, una capacidad de percepción de las verdades cósmicas. Y para tener esa capacidad de percepción de las verdades cósmicas, las hemos perdido, que para unos niveles espirituales de desarrollo, nosotros tenemos que desarrollar ese sentido del alma, ir liberando esa alma del pecado, ir viviendo el momento, el instante, para no identificarnos con este mundo materia y visualizar nuestra realidad que es psicológica, que pertenece más allá de la tercera dimensión. Entonces, en esa forma nosotros vamos desarrollando gradualmente la capacidad de percibir las verdades cósmicas, porque están escritas aún en los mismos libros. Y como dice el maestro Samuel, hay que buscar dentro de la letra que mata el espíritu que da la vida. Que la gente se aprende los libros sagrados de memoria, la Biblia la repiten como loros amaestrados, ¿ya? La interpretan razonativamente, se fundan más de 50.000 sectas cristianas. Y cuando una persona murió y regresó a la vida, eso le ha pasado a varias personas. A mi padre físico le pasó y él me contó la experiencia. Una persona murió
se encontró con el Maestro Jesucristo y le preguntó, Maestro Jesús, en la tierra hay 50.000 sectas religiosas, cristianas. ¿Cuál es la verdadera verdad? Entonces el Cristo le dijo, aquí hay una sola religión, que es el amor. Y ese es el amor. El amor es la verdadera religión. Pero tenemos que crear ese amor dentro de nosotros. Y por eso tenemos que conocernos a sí mismos y, como dice el Cristo, liberar nuestra alma del pecado, para que ese amor fluya a través de la raza humana. Bueno, entonces, repito, la gente, los deportistas, por mera gloria terrenal, por divertir a otros, con sus deportes brutales, comienzan a agotar el centro motor y yo le voy a poner ejemplos de personas físicas. Yo las he conocido con el centro motor destruido y hay otros que aparecen por la televisión y por la información. Por ejemplo, un ciclista comienza desde los 12 años, llega, comienza a correr y a comer. Todavía ni siquiera se ha desarrollado, porque el cuerpo físico se desarrolla orgánicamente y psicológicamente y cerebralmente a los 21 años. Eso sí se cuida bien, y no se masturba, y no se droga, etcétera. Entonces completa su ciclo de desarrollo. Pero un pobre deportista a los 12 años comienza a practicar el deporte del ciclismo. Todavía no se ha desarrollado su capacidad física y va a comenzar a agotar sus bobicaldenos y su capacidad física. Hay una relación entre la parte vital y en la parte física. La que mira, la que maneja todo el cuento, como dicen por ahí, es la parte vital, pero en coordinación con la parte física. Entonces, ese ciclista, cuando llega a determinada edad, está totalmente acabado. Le voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, estaba recién entrado en la noche, entonces una enfermera yo era conferencista, entonces fue a pedirme una ayuda para su hermanito que había sido campeón de la Vuelta a la Costa. Esa era una vuelta que se daba aquí en la costa, en los departamentos de la costa, y esa vuelta no se da, pero era una vuelta de ciclismo muy importante para los deportistas en ese época. Ese señor había sido campeón de la Vuelta a la Costa. Posteriormente venía otra carrera. Él no descansó, sino siguió practicando y para participar en la otra carrera, porque quería ser campeón de la otra carrera. Resulta que cuando iba en medio de la competencia, en una de las etapas, cayó privado al suelo, cayó privado. Y en Barranquilla, en esa época, había un locutor que se llamaba Marcos Pérez, le hizo un teletón por televisión, Telecaribe, y entonces le consiguieron unos dineros, lo llevaron para el Hospital Militar de Bogotá, pero vino y lo devolvieron igualito. Entonces, y allá darle como una especie de consejería para ayudarlo a comprender su nueva situación. Llegué a su casa, una casa más o menos pobre, tenía su cuartico para él, ahí tenía la bicicleta colgando, tenía una mesa, tenía los trofeos, tenía varios trofeos. Parecía que era buen deportista en ese sentido, y comencé a hablar con él y le pregunté, cuéntame, ¿cómo es tu vida con el deporte, con el ciclismo? Yo desde temprano conocí, yo quería ser un campeón, pero realmente lo que le pasó a ese señor amigo jovencito, destruyó el centro motor, él quedó paralizado de por vida. Después posiblemente le construían una silla de ruedas y ese señor, por haber destruido el centro motor, en la otra vida viene con el centro motor por ley del karma. Sirve. Para que ustedes entiendan esto de la ley del karma, si usted fuma cigarrillo, si usted fuma cigarrillo a la lata, usted daña el pulmón, daña el sistema respiratorio. Usted en la otra vida viene con dificultades de problemas respiratorios, viene con problemas de alma, si es caso en el momento de nacimiento. Van a ser en un hogar que su papá va a ser un fumador y que le va a echar el humo en la cara porque la gente cuando fuma es mecánica, le echa el humo en la cara. Tiene que pagar el mal uso de los pulmones con el vicio del cigarrillo y si daña el cerebro con la droga, tiene que pagar el daño que hizo en el cerebro. Ahora, la droga no solamente daña el cerebro, la droga daña el cuerpo astral,
daña el cuerpo mental, destruye el cuerpo mental, y cuando lo destruye aparece la locura propia del drogadicto. Y eso trae consecuencias no solamente para esta vida, sino para para la otra existencia. Que repito, lo que uno siembra, eso viene a recoger. Entonces conozco varios casos personales de, por ejemplo, cuando yo estaba joven, yo practicaba peso, yo levantaba peso en el Gimnasio Popular de Cultura Física y después ahí en el Coliseo Cubierto, Elías Checo, en el piloto. Yo practicaba peso, pero yo iba a practicar peso era como para tener, no iba por deportista, yo no quería ser campeón de pesa ni nada de esas cosas, a mí eso no me interesaba, sino para hacer un ejercicio, etcétera, que hasta me gustaba porque le evitaba a uno evitar caminos equivocados porque está uno como se cuida porque está practicando un deporte. Ahí habían campeones, ahí estaba un señor apellido Caballero que fue campeón nacional de pesas. El señor cuando entraba allá al gimnasio era respetado, era consultado, porque era un campeón. Había otro señor de apellido García, muy amigo mío, y él fue 3 veces campeón nacional en su peso. Éramos buenos amigos. Y total, yo entré a la Gnosis y un día me lo encontré años después, cuando iba a dictar una conferencia al Centro Gnóstico Anael, me lo encontré y me puse a hablar con él. Rodrigo se llama, o se llamaba. Cuéntame. Y le expliqué lo de los cilindros, le expliqué lo del centro motor. Me dice, ya tú tienes toda razón, toda la razón. Yo tengo este cuerpo físico ido, con dolores por todas partes. Ese fue otro testimonio a lo vivo. Ahora, nosotros, por ejemplo, miramos en el deporte mundial, en el año 1936, allá en los Juegos esos Olímpicos, de allá se realizaron allá en Alemania, en la época de Adolf Hitler, hubo un nadador que rompió todos los récords establecidos. Johnny Weissmuller rompió 61 récords. Nunca nadie, ningún nadador puede decir que venció a Johnny Weissmuller. Era un gigante de la natación. Lo contrataron, hacía presentaciones. Él hizo para que hiciera el papel del Tarzán. Los caquitos que llamaban de Tarzán en esa época. Ese papel lo hacía él, lo representaba él. Se ganaba una cantidad de dinero, pero llegó un momento en que sembró y recogió en esta misma vida. Se le tenía, destruyó el centro motor, quedó paralítico. Y resulta que como esos centros de energía están en la parte vital, están comunicados a nivel de vasos comunicantes, cuando una persona agota el centro motor, le roba energía al centro intelectual, le roba energía al centro emocional, le roba energía al centro sexual, eso da impotencia. El abuso de cualquier cilindro le roba energía al centro emocional, que es el que tiene más ubicadero normalmente en el ser humano. Entonces, Johnny Weissmuller quedó paralítico y loco. Johnny Weissmuller fue hospitalizado en Guadalajara, Guadalajara médico, un hospital psiquiátrico, y él no dejaba dormir a los demás personas enfermas allá, porque como él era el famoso Tarzán, entonces él en las noches gritaba eso, "¡Uh!", y no dejaba dormir a nadie. Murió el pobre, cuando murió el pobre Johnny Weissmuller, el mejor nadador que se puede decir que ha existido, ningún artista de Hollywood fue a su entierro. Murió paralítico y murió loco, destruyó el centro motor, destruyó el centro intelectual por el robo de energía, destruyó el centro emocional, fue una gloria, ganó mucho dinero, pero fíjese lo que uno siembra con el deporte en estos casos, con la competencia, con el dinero, con la fama, etcétera, trae graves consecuencias para esa alma cuando sea juzgada y regrese en un nuevo cuerpo en la próxima existencia, que por ello ni es un cerebro un centro intelectual que no sirve, un centro emocional que no sirve y un centro motor que no sirve. Que lo que uno siembra, eso recoge. Eso fue Johnny Weissmuller. Cassius Clay, Parkinson y Alzheimer.
un boxeador mundial, un peso pesado allá en Estados Unidos, muy famoso. Parkinson y Alzheimer. También tiene que ver dentro del motor. Tenemos a Ben Johnson, atleta canadiense, campeón mundial de 100 metros plano, paralítico. Tenemos a Low Gary, ese era catcher de los Dodgers de Nueva York. En aquella época yo escuchaba eso de los Dodgers, que era un buen catcher. Él participó titular durante 10 campeones mundiales que ganó. Los Dodgers ganaron el campeonato. Quedó paralítico. Eh, tenemos a Bikila, un atleta campeón mundial de los 10.000 metros planos, quedó paralítico. Que son varios, y repito, personalmente conozco varios. Mira, conocí aquí al mejor atleta de la costa, Nalvin. Sinceramente me vino a pedir tenía un dolor terrible, tenía un cáncer, pues tenía destrucción del centro motor, cáncer en los huesos. Entonces, pues comenzamos a hablar y yo le dije, es muy buena persona, tuvimos empatía. Cuéntame cómo fue tu vida como deportista. Él me cuenta. Bueno, desde temprano comencé a practicar el atletismo y era el mejor atleta aquí de la costa, toda la costa. Entonces él me nombraba aquí los mejores atletas de Colombia, etcétera. Y una vez hubo una competencia nacional en Cali donde fueron los mejores de Colombia. Entre ellos fue ese amigo mío. Y resulta que como tuvo un problema con la Liga de Atletismo no le dio su apoyo. Entonces iba sin equipo, iba solo. Entonces una persona aquí que tenía una empresa lo patrocinó, etcétera. Y cuando él me cuenta, ¿no? Que en la competencia estaba, por ejemplo, con 1 kilómetro, no sé, no me recuerdo cuánto, él se soltó del pelotón puntero. Aquí había un periodista llamado, un locutor que se llamaba Edgar Perea, que transmitía por una cadena nacional, y él iba transmitiendo, decía, la bala humana no tiene patrocinio, no tiene equipo, la bala humana. Corría, y él me cuenta, entré al Pascual Guerrero de Cali, que estaba allí, iba a jugar uno de los equipos allá, el América o el Deportivo Cali, y cuando yo entré al estadio, todo el mundo se paró para aplaudirme. Ariel, eso fue emocionante. Y entonces, pero tenía que darle 10 vueltas al estadio internamente, y como los demás atletas sí tenían equipo, entonces le dieron como rueda y llegó en cuarto lugar. Él me estaba contando su historia como atleta. Un día me contaba que estuvo allá en la ciudad de Cartagena en una competencia, entonces le hice un regalo a Barranquilla. Me vine, me vine de Cartagena a Barranquilla para hacerle un regalo a Barranquilla, corriendo él solo, ¿eh? Por los atletas de Cartagena lo acompañaron allá hasta un pueblito que queda por ahí cerquita. Entonces aquí, ese señor creó aquí, porque era inteligente el muchacho, el señor, formó aquí la carrera de San Silvestre. La carrera de San Silvestre se celebra en Río de Janeiro, una carrera mundialmente conocida donde participan atletas de todo el mundo. Entonces él aquí, con la ayuda del gobierno distrital, le daban un dinero, entonces él invitaba a deportistas de Kenia, de Etiopía, de Brasil, de Estados Unidos, y esa era la carrera de San Silvestre aquí, de la ciudad de Barranquilla, el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Era el director, lo llamaban las emisoras, la televisión nacional, entrevistaba a los directores, etcétera. En esa última vuelta de Salsimbeche, porque fue la última que se realizó, porque él tenía cáncer, tenía el centro motor destruido, mi amigo, el gran atleta. Era un gran atleta, el deportista, pero se esforzan, destruyen el centro motor. Y entonces, así le he nombrado a esas personas, ¿no? Entonces ya, cáncer en los huesos.
Él murió pocos días de la vuelta de San Silvestre. La vuelta de San Silvestre, que eso fue hace como unos añitos, dejó de realizarse aquí en la ciudad de Barranquilla. Joe Luis, Joe Luis, paralítico y loco. Joe Luis, tenemos a... ahora mujeres deportistas. Que la mujer deportista, eso estimula la parte hormonal masculina y eso da unos niveles de lesbianismo en el deporte fuertes practicados por las mujeres. Yo tengo una amiga que estudió en la universidad y ella forma parte del equipo de rugby de la universidad. Rugby es un deporte muy brusco, que es de Estados Unidos, pero aquí hay varias universidades que practican rugby. Ella me cuenta a mí, me dice Ariel, el 90% de las deportistas de los equipos de rugby son lesbianas, porque se estimula la parte masculina y eso también destruye el centro motor de las mujeres, etcétera, mujeres pesistas, mujeres luchadoras, etcétera, etcétera. Eso no, eso sinceramente en una sociedad sabia, como repito, en la edad de oro, en la edad de plata, ya se vio. Eso se vio ya pues cuando comenzó la edad de hierro, que ya aparecieron es allá en Roma que mataban los unos a los otros, los gladiadores, aparecieron ya los cristianos que los echaban a los leones allá para divertir al pueblo en esa época. Comenzó el salvajismo. En Roma había una universidad llamada de los Druidas, que era una universidad espiritual que entregaban estas enseñanzas. A la mayoría de los estudiantes lo mataron. Comenzó la gran persecución a la parte espiritual hasta ahora, porque estamos divulgando el Evangelio del Reino a todas las naciones, comenzamos a hacer públicas estas enseñanzas. Entonces tenemos Sugar Ray Robinson de Alzheimer. eh, y entonces este es un deporte, repito, con espíritu de competencia. Y si hay espíritu de competencia, se afecta el centro motor y trae consecuencias. Hay deportistas que hacen sus billeticos, montan su empresa, su restaurante, su cuestión ahí y se retiran del deporte. Eso está bien para que no terminen de destruir el centro motor, porque repito, esto aquí lo comprobamos nosotros. Hay vidas pasadas, hay cuerpo físico, cuerpo vital, hay cuerpo astral, hay cuerpo mental, ya hay Palacio de la Justicia Divina, está el Maestro Nubis. Todo esto son grandes verdades que nosotros debemos y comprobar para desarrollar una sabiduría que es de la conciencia, que pertenece al hemisferio derecho. Para con esa sabiduría del hemisferio derecho nosotros aprender a, a convivir con una educación falsa de tipo materialista, que es la que se enseña en escuelas, colegios y universidades, que son fábricas de robots al servicio de los sistemas dominantes. Pues yo me gradué en una universidad, hablo así, en esa forma. Y casi que me retiro cuando conocí la noche. Yo dije, "No, la sabiduría no está en la tierra, está en los cielos". Y estuve a punto de retirarme. Después seguí, continué, me gradué. Era buen alumno, sacaba primero puesto, pero hasta ahí nada más. Bueno, en todo caso, el problema es de la inconsciencia de la ceguera humana. que Vivimos la pobre raza humana. Que la capacidad de percepción de las verdades cósmicas se ha perdido. Y es difícil comprender estas cosas. Ahora, existen dos grupos. Las multitudes, que son la mayoría de la humanidad. Son 9.000 millones de personas. Yo diría que 8.500 millones pertenecen a las multitudes, 500.000 podían pertenecer a, ¿cómo se llama? A los pocos. Los pocos somos los iniciados de todas las edades, que somos los que hemos pertenecido a escuelas de misterios y que tenemos anhelos espirituales. Las multitudes son personas que a veces tienen la oportunidad de conocer estas enseñanzas, hacen mal uso de él o no aprovechan la oportunidad o cometen muchos errores en la vida, desvirtúan las enseñanzas sagradas, entonces le ponen la M de la multitud. La M quiere decir viendo y no ven, oyendo y no oyen, teniendo entendimiento y no entienden, y no se salvan. El que tiene le será dado, y al que no tiene, hasta lo que no tiene le será quitado. Entonces nosotros que estamos aquí escuchando estas conferencias, que me acompañan todos los jueves virtuales, que no había podido venir y le pido excusa porque me dio
ese virus que estuvo por ahí, y ya estoy saliendo de él, y por eso salí al ruedo aquí a estar con ustedes, porque hay que entregar esta enseñanza a la pobre humanidad. Entonces el problema es de conocerse a sí mismo. Entonces el maestro Samuel nos entrega la clave del sol, porque nosotros vivimos en la oscuridad, en las tinieblas, pensando, pensar es soñar, es dormir. Entonces necesitamos despertar. Para despertar necesitamos una clave de sol que nos alumbre. Entonces la clave de sol tiene tres partes: sujeto, objeto y lugar. Sujeto, hacer conciencia de nosotros mismos, de nuestro, de lo que estamos pensando. ¿Qué estoy pensando? Si usted está pensando en un defecto de lujuria, eso es lujuria. Si está pensando en rabia contra una persona, es un defecto de rabia. Si está pensando en codicia, es un defecto de codicia. Entonces, porque la conciencia es actuar sin pensar, ahí actúa la conciencia y se manifiesta la intuición. Pero nosotros, como estamos llenos de defectos y el alma está más esclava del pecado, tenemos que comenzar por observar nuestro centro intelectual, que estamos, y al mismo tiempo que estamos sintiendo. Porque tú tienes una rabia, tienes que eliminar el pensamiento y tienes que eliminar el sentimiento, porque si no la rabia sigue ahí. Y si tú si participó la parte sexual en ese defecto, tiene que eliminar la parte sexual. Y si usted tuvo una excitación, tiene que eliminar esa excitación de la parte sexual. Entonces la práctica es permanente. ¿Qué estoy pensando? Volvernos conscientes de la labor que estamos realizando. Si estás caminando, camina, no tienes por qué pensar en otra cosa. Si vas en el bus, vas en el bus. Si estás comiendo, come, no tienes por qué pensar en otra cosa. Si te estás bañando, bañate, no tienes por qué pensar en otra cosa. Porque uno está bañando y se le cae el jabón otra vez, sigue pensando en una cantidad de bobadas, y pensando que le va a decir un chiste al otro, y pensando que se ríen los dos juntos. Esos defectos le duerme la conciencia a uno, el de la ira, de la codicia, de la lujuria, del orgullo, uno pensando del pasado, uno haciendo proyectos para el futuro. El que piensa del pasado es el yo y el que hace proyectos para el futuro es el yo. La conciencia vive el momento, vive el presente, vive la realidad. Cuando un maestro llega a la perfección, él no anda pensando en nada, él vive el momento, él está ahí. Y esa es la meta de todos nosotros, llegar a esos niveles de conciencia, adquirir lo que se llama la maestría, pero tiene que ser poco a poco y tenemos que caminar por la parte psicológica. Por eso los invito a inscribirse y llevar a la práctica el curso gratuito de psicología. A los que viven aquí en Barranquilla, los invito a que vayan al centro Anel, allá todo es gratis. Las conferencias son gratis, nunca cobramos absolutamente centavos. Nuestros cursos gratuitos son gratis. Nuestra página de internet www.org es una página demasiado completa, tiene toda clase de temas. Y te la invito a otras personas para que la visiten. Ahora sí, vamos a hacer una práctica de relajación. Cerramos los ojos, hacemos respiraciones lentas y aspiramos por la nariz, sentimos el aire cuando entra, porque eso nos ayuda a vivir el momento y a relajar. Y lo expulsamos por la boca y lo sentimos cuando respiraciones lentas y profundas. Ordenamos mentalmente átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Visualizamos y meditamos en nuestro cuerpo físico total. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Sentimos los párpados bien pesados, más
el cuerpo bien liviano, más los párpados bien